Bienvenidos a este nuevo podcast de Alimentación Futuro, esta vez muy especial porque volvemos a estar en directo y esta vez en Gijón. Y perdonad, pero Gijón es mi casa, ¿no? Con lo cual es un honor estar en directo hoy aquí. Además, en este lugar que es el Centro de Arte, el Laboral Centro de Arte, que es un sitio extraordinario, ¿no? Con lo cual es un buen entorno para tratar un tema tan importante como el que tenemos que tratar hoy. Pero antes quiero presentar y saludar a nuestro compañero del podcast, Daniel Casolari. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Gijón también es mi casa. Es tu casa, ¿no? Asturias, ¿cómo has visto Asturias? Fantástico, de verdad, es un sitio espectacular. Me recuerda mucho a mi casa en Italia. Y por eso ando como en casa. Muy bien, pues siéntete como en casa, también en este podcast, como esta sesión, ¿no? Que hemos empezado con esta serie de videopodcasts en el que hemos hablado, ¿no? Con emprendedores y con actores relevantes en cómo estamos construyendo esta alimentación con impacto, ¿no? Que se preocupa por el origen de los alimentos, se preocupa por ese impacto social que tiene la producción de alimentos y el impacto a nivel planeta también, con el uso de los recursos, ¿no? Hoy vamos a tocar un tema muy especial, porque si tú piensas en la industria alimentaria española, pues tiene una impronta histórica tremenda, ¿no? O sea, estamos hablando de una industria muy relevante, muy reconocida en el plano internacional y que realmente está haciendo las cosas muy bien. Y se enfrenta a un desafío ahora, ¿no? Que es, oye, ¿qué papel tenemos que jugar nosotros, industria, en el desarrollo de la tecnología, que es lo que llamamos food tech, ¿no? Entonces, es un reto particular de la industria española, pero también es un reto general de los sectores, de los agentes económicos a nivel país, ¿no? En cómo construimos un ecosistema que sea capaz, coordinando a todos los agentes, a trabajar muy bien en tecnología, muy bien en su aplicación práctica, muy bien en su escalado. Y, Dani, la verdad que no se me ocurría mejor invitado para hablar de esto que con Alberto Díaz, cofundador de Viable Capital. Viable es una experiencia pionera en España en el uso de Science Equity, que efectivamente es cómo cogemos lo mejor de la investigación y lo llevamos a su impacto, ¿no? Que es el uso industrial de esa investigación, de esa tecnología. Además, Alberto, que es buen amigo, y le agradezco que esté aquí con nosotros, ha escrito un libro que es Un camino para la industria tecnológica en España, ¿no? Que es decir, oye, ¿cómo tenemos que hacer esto? Lo único que te pido, Alberto, es que desde esa experiencia que tú tienes, ¿no? de qué hay que hacer, lo bajemos al campo de la industria alimentaria y al food tech. Pero bueno, en primer lugar, saludarte, Alberto. ¿Qué tal estás? Nada, muchísimas gracias y es para mí siempre un honor y un placer estar en mi tierra chica, ¿no? Que mi padre es de Riba de Sella y para mí ya soy medio pongueto y medio riosellano ya, ¿no? Así que gracias por invitarme a estar aquí con vosotros, por supuesto. Bueno, y quizá vamos a empezar con un contexto general, ¿no? ¿Cómo ves a España en general en ese camino desde la industria tradicional, que es buena en su cadena de suministro, que es capaz de hacer cosas interesantes? ¿Cómo necesita llevar la tecnología a un campo de uso real? A ver, la verdad que España tiene, si se pone a ello, ¿vale? Que del todo no nos hemos puesto, tenemos un futuro bastante prometedor, ¿vale? Tenemos las herramientas, estamos en una zona que es la zona euro, ¿no? Que es una zona estupenda para desarrollarte económicamente. Lo que pasa que sí percibo que la industria, también la alimentaria española, está perdiendo un poco puestos en la cadena de valor, ¿no? Y se está desencadenando, se está desenganchando de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? O sea, yo creo que vivimos un cambio de época ahora mismo. Durante los últimos 40 años se han hecho las cosas de una manera... En general, para todos los agentes. Para todos los agentes, ¿no? Pero para toda la sociedad. Estamos ahora mismo viviendo, es que un cambio de época brutal, ¿no? O sea, la globalización se ha acabado, estamos en otra fiesta, ¿no? Y el problema es que estamos intentando, se está por inercia aplicando soluciones de la época anterior para encarar un mundo que es una época nueva totalmente que viene ahora, ¿no? Y creo que en España tenemos que ser muy realistas con eso porque podemos perder el paso y podemos pasarlo mal como país si no somos capaces de engancharnos a una verdadera cultura tecnológica, económica, innovadora, transferidora de tecnología. Antes lo veíamos, ¿no? Cuando estábamos aquí hablando en las ponencias previas a este encuentro, a este espacio,
de la importancia, ¿no? de que, bueno, pues que la tecnología, la innovación tiene que ser parte de un fenómeno cultural, ¿no? Que lo contaba antes Alex Bach, creo que era. Sí, ¿no? sí, correcto. Me ha parecido súper interesante, ¿no? Su explicación, ese factor cultural muy importante. Y creo que tenemos que interiorizar que la tecnología, para que de verdad la sociedad la asuma y pueda beneficiarse de su aplicación, tenemos que empezar a asumirla como un factor cultural. O sea, creo que se percibe mucho en casi todos los países, ¿no? En España también, por supuesto, como que la tecnología es algo guay del futuro, ¿no? Para hacer cosas que molan mogollón. Pero la realidad que tenemos que darnos cuenta que es que va a ser un factor tan esencial como antiguamente, que los mineros bajaran a la mina y comieran comidas con muchas calorías, con muchas grasas, porque si no los pobres en la mina pues no iban a salir de ahí, ¿no? Entonces creo que tenemos que empezar a interiorizar que ya no es un willful thinking, ¿no? El tema tecnológico, esto muy happy flower, ¿no? El startupero, ¿no? El emprendimiento, la inversión, tal y cual, cuando tenemos que tener muy claro que tiene que ser parte de nuestra cultura cotidiana como país, ¿no? El abrazar la tecnología como un factor de desarrollo económico, ¿no? Y eso, si no se adopta en las escuelas, en la sociedad, pues en los responsables políticos, en todas las instituciones, ¿no? El interiorizar de la tecnología tiene que estar ahí de verdad, no como algo aspiracional, sino como algo de nuestro día a día, pues creo que España va a tener problemas serios y creo que muchas de las grandes discusiones que tenemos abiertas en nuestra sociedad viene porque se está generando ese decalaje, ¿no? entre lo que nos puede ofrecer el mundo antiguo, la economía antigua, ¿no? Cómo está cambiando todo. Economía histórica, ¿no? Economía histórica. Sigue, ¿no? No es que sea antigua, sino que totalmente, sigue. efectivamente, histórica, en proceso, ¿no? De cambio, por supuesto, como siempre, ¿no? Pero la realidad está en que a mí me da la sensación que muchos problemas sociales que vemos a día de hoy, ¿no? En nuestro país, que se comparten en muchos, es porque está generando un desacoplamiento, ¿no? De qué es lo que nuestra sociedad y nuestra economía puede ofrecer al mundo, porque aunque se esté rompiendo la globalización, en el fondo hay un plano internacional que tener en cuenta, la realidad está que nuestra economía se está empezando a desacoplar, ¿no? de toda esa nueva inercia que está trayendo tecnologías, pues que todos conocemos de oídas, pero que en el fondo nos suena como muy lejano, ¿no? Y este miedo a la tecnología que se nota, sobre todo cuando hay un cambio de paradigma como la inteligencia artificial, muchos hablan de la amenaza que pone la tecnología. ¿Crees que es una falta de cultura tecnológica o de dónde viene? Yo creo que es un mix, ¿no? Creo que la cultura, la tecnología, lo vemos como algo ajeno, que hay gente muy buena en algún sitio que la hace y a lo mejor yo la utilizo. Y cuando la vemos muy de frente, como la inteligencia artificial, que de repente nos despertamos con el ChatGPT, cuando la inteligencia artificial lleva muchos años dando vueltas, y de repente nos asusta porque la desconocemos, ¿no? Entonces, claro que hay retos nuevos, éticos, morales, relacionados con la tecnología en cualquier ámbito. La inteligencia artificial, por supuesto, va a suponer un antes y un después a nivel ético y moral de muchísimas cosas, ¿no? Pero no pasa nada, aceptémoslo, enfrentémonos a ello, adaptámonos a ello, adaptamos la nueva tecnología que venga también a nuestra ética que queramos introducir en esos cambios tecnológicos que vienen. Pero claro, si no se produce esta fusión, por así, o sea, si no se desarrolla a nivel cultural muy amplio, no a nivel cultural un poquito de los que estamos en vanguardia, ¿no? Como nosotros tres que estamos aquí, que estamos muy acostumbrados a estas cosas cambiantes, nuevas, oportunidades. Nosotros vemos oportunidades, fíjate, nosotros estamos acostumbrados a ver oportunidades, pero si culturalmente la gente no es más proclive a comprender de verdad lo que significa la tecnología, pues van a empezar a surgir miedos que en el fondo, yo siempre digo, es que a veces somos como medievales, ¿no? Que a día de hoy rechazamos cosas que hace 500 años la gente habría llorado por poder tener la oportunidad de disfrutar de ello, ¿no? Incluso, volviendo al tema de la inteligencia artificial, pues yo creo que es una inmensa oportunidad que puede mejorar el mundo inmensamente, ¿no? Todos tenemos en mente que también podemos acabar como China y Corea del Norte con un control infinito, ¿no? Gracias a la inteligencia artificial, que te lo da, por supuesto, pero para eso está la ética, la moral, ¿no? Las leyes, una democracia sana. Es muy importante desarrollar democracias muy sanas y muy conscientes, porque si te imaginas, tú imagínate explicarle al rey Luis XVI de Francia que iba a tener toda la capacidad de un Estado como cualquier Estado mediano actual. Pues se sentiría el tío más poderoso del planeta y sus ciudadanos estarían aterrorizados, ¿no? Pensando que iban a tener lo que tienen a día de hoy la mitad de los estados. Pero ahí ese punto es interesante y yo creo que es la primera fase del ejercicio que tenemos que hacer hoy aquí conceptual, que es, oye,
vamos a hacer un experimento en tiempo real de cómo pondríamos los mimbres para construir el ecosistema FoodTech, que es la tecnología en la cadena de valor alimentaria, ¿no? Entonces, el primer punto, yo creo que es que es muy transversal, que es ¿qué es cultura? Entender las herramientas de tu presente. Eso es. Es decir, no redescribir la historia, Totalmente. no del todo intentar generar una ficción sobre el futuro, Eso sino es. qué tienes delante, qué tecnologías tienes y cómo las puedes absorber. Y digo cultura de manera transversal porque esto desde nuestros niños, nuestras niñas, va en esto, ¿no? Es decir, cómo les enseñamos a que la cultura es qué tienes delante y cómo la puedes usar bien, ¿no? Eso es, eso es. Yo creo, a ver, yo rápidamente yo daría unas pinceladas que, por supuesto, hay que empezar a educar a los niños de ahora en cómo va a ser su mundo, no en cómo ha sido nuestro mundo, ¿no? Y ahí tenemos que empezar a introducirles conceptos tecnológicos puros y duros, que tampoco significa convertir la educación en una caja fría para hablar de microchips y números y programaciones de software y tal y cual, pero tenemos que ayudarlas a hacer un esfuerzo para que las personas que estamos aquí o que están aquí, que son capaces de ver el mundo que viene, se lo enseñen, se lo expliquen ya a estos niños, porque si no lo van a pasar mal, les estamos dando unas reglas de un mundo que ya no existe, ¿no? Hay un dato muy interesante, ¿no?, que dice que el 45% de los trabajos que se les explica a los niños que el día de mañana, cuando seas mayor, podrás ser, pues no van a existir cuando ya sean mayores, ¿no? Entonces, pues se me ocurre como conducción autónoma. La gente dice, no, tú de mayor pues vas a ser conductor de autobús. Pues es que no vas a ser conductor de autobús. Piloto. Pues tampoco vas a ser piloto porque probablemente los aviones, la guerra ya se haga con drones, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que tenemos que empezar a trabajar ya desde la educación, ¿no?, como primera mimbre. La segunda, creo que tenemos que ser los que somos capaces, o los que tenemos el privilegio de estar viendo lo que está pasando ya, lo que va a ser el futuro, tenemos que hacer un esfuerzo didáctico para acercarnos a la sociedad y explicar a la gente, oye, que el mundo está cambiando. Por favor, prestar atención a estas cosas, no le prestemos tanta atención a que no sé qué futbolista ha hecho no sé qué cosa, o a que no sé qué político ha insultado a no sé qué otro, porque tenemos que sentarnos para explicar a los chicos que hay una cosa llamada inteligencia artificial que va a cambiar la humanidad, por ejemplo, ¿no?, y que no les pille nuevas. Pero por ahí seguimos subiendo la escalera de esta construcción de ecosistema FoodTech y partimos de una base cultural, que es entender las herramientas y seguramente sesgar la educación a temas más creativos, pensamiento crítico, capacidad de adaptabilidad, cooperación, capacidad de adaptación. adaptabilidad. Entonces, y según subimos también la responsabilidad de cómo la tecnología en tiempo real afecta a las formaciones, ¿no?, a la educación superior, a la formación profesional, a la formación universitaria, ¿no?, en el sentido de que cómo somos capaces de en tiempo real conectar lo que estas startups o estos centros de innovación están haciendo con lo que está estudiando en las aulas, ¿no? Es decir, que sean capaces de actualizarse en tiempo real sobre esto. Claro, a ver, yo no sé qué opina Daniel, pero yo creo que realmente aquí hay una responsabilidad muy fuerte de los responsables directos de implementar la educación, ¿no?, que son en España, en el caso concreto, las consejerías de educación, el Ministerio de Educación. O sea, ellos son los que tienen que proponer que puertas y vías, entiendo que en Italia será muy parecido, un poquito el sistema, pero las instituciones, quienes están al mando, tienen que abrir canales para que esa rapidez de movimiento sea muy rápida, muy ágil. A día de hoy, pues estamos años luz de esa agilidad. Por lo que sea, no sé cómo está diseñado el sistema, pero el sistema habrá que diseñarlo para que lo que dice Rubén suceda, porque lo que no puede ser es que se invente una cosa estupenda, interesante para una persona que está estudiando una FP relacionada con la ganadería y que no se entere y que no tenga la capacidad de, en ese ciclo formativo, poder tener acceso a eso que se va a encontrar en 5 años, ¿no? Yo creo que eso se puede. A día de hoy hay herramientas, pues probablemente como la inteligencia artificial, el Big Data, a día de hoy la comunicación es todo mucho más ágil, hay recursos audiovisuales que hacen que los conceptos sean más fáciles, ¿no? La infografía es maravillosa para comprender conceptos, ¿no? Entonces, hay que adaptarse a todo eso. Y creo que a día de hoy tenemos unos medios que hace 20 años sería imposible, ¿sabes? Sí, Que tú hemos visto aquí compañías maravillosas en los que ha invertido Capsa, que dice, joder, es que a día de hoy es posible explicar, seleccionar cuáles son de verdad los que pueden ser los famosos game changers, ¿no? Y que la gente sepa, oye, que hay un cambio, porque están los postbióticos, pues es un concepto que he aprendido yo hoy, ¿no? Está el pre, el pro y ahora el post, que es muy importante, ¿no? Sí. Hablando de cosas que a lo mejor nos escapan o nos enteramos, y tú tienes una lente muy privilegiada y muy transversal, o sea, la tecnología, la innovación, para ver, te quería preguntar efectivamente qué estás viendo tú desde tu cabina
sobre el mundo del FinTech. ¿Qué macro tendencia estás viendo? Mira, yo la macro tendencia que estoy viendo es que hay un cambio de paradigma desde el punto de vista de que se está invirtiendo muchísimo dinero en cambiar el modo de producción de ciertos alimentos, ¿vale? Por ejemplo, la carne. Se están invirtiendo muchísimo dinero por fondos inmensos y por inversores inmensos para producir carne biológica en laboratorio, que significa básicamente coges un cerdo, le cortas un trozo de carne, el cerdo está estupendamente, le curas y tú ese cacho de carne lo replicas en laboratorio para tener pues más kilos de esa carne, ¿no? Eso está pasando, hay una presión muy fuerte, nosotros vemos fondos de inversión que se están creando para intentar presionar. Creo que no todas estas dinámicas son sanas, ¿no? Porque ¿dónde está la dinámica de que un neoliberalismo, o sea, yo soy capitalista, ojo, Dios me libre, ¿vale? Yo soy hipercapitalista, pero creo que el capitalismo hay que tener cuidado con él, porque si al final lo financiarizas todo... Claro, pero ahí también los métodos de inversión tienen que ser consecuentes también con su impacto, ¿no? O sea, ahora mismo... Pero no lo son normalmente. Pero generamos burbujas, ¿no? Totalmente. Interesadas también, Totalmente, ¿no? Entiendo totalmente. yo, de decir, oye, hay una expectación, y tenemos que hacer crecer la burbuja, y igual nos centramos todos en una tecnología que, ostras, le quedan 40, 50, 60, 70 años en que sea algo productivo, o que igual es una línea muerta, ¿no? Y también la inversión... O que no sea una línea muerta, sino que igual el balance final del resultado, aunque esa tecnología valga, a lo mejor para el sistema... No es óptimo. No es óptimo o es negativo, ¿no? Porque al final, el tema de la carne, ¿qué sucede? Hay muchos inversores muy grandes que han intentado meterse en el mercado de la carne, pero no es fácil, ¿no? Porque necesitas, a nivel mundial, necesitas acceso a las tierras... tienes que tener un know-how, ¿sabes? Está muy ligado a la tierra, que lo decías tú antes, ¿no? La comida, ¿no? El agrotech debería seguir estando muy ligado al suelo, ¿no? Entonces, claro, cuando eso significa unas barreras de entrada, pero a día de hoy la globalización permite que tener no sé cuántos 1.000 trillones ahí en Nueva York y dice, pues lo invierto no sé dónde, pumba. Entonces tú eres capaz de generar esas dinámicas, ¿no? Pero eso es un reto también de las metodologías de inversión y una cosa que quería comentar hoy, Dani, porque es decir, nosotros hemos visto la eclosión de los ecosistemas de startups, ¿no? Que en realidad son proyectos digitales. No necesariamente tecnología profunda, pero sí digitalización masiva de las cosas, ¿no? Y esto ha generado una manera de invertir. Oye, invierto rápidamente aquí, escalo muy rápido y, como dicen en Silicon Valley, rompo cosas, ¿no? Sí. Pero este es el modelo de inversión de la tecnología. ¿Realmente podemos replicar ese modelo de proyectos digitales sobre tecnología que tiene que ir a proceso industrial, que tiene que afrontar regulaciones fuertes, que tiene que asegurar los productos de que consume la gente? Yo, si quieres, Dani, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué No, piensas sobre sigue, esto? la tuya. Mi opinión, porque yo me dedico a hacer justo eso, a invertir en procesos industriales y cacharros y cosas que tocamos, ¿no? El proceso de inversión es totalmente distinto, no tiene nada que ver. Tienes que tener, para empezar, el germen de la industria, yo creo que también es un largoplacismo, ¿no? Es cuando tú inviertes en industria, cuando tienes tuberías, cacharros y tal, pues tienes una inversión en CAPEX famoso y tienes que hacer una visión a largo plazo, ¿vale? En el mundo digital está muy habituado a dar el pase, no tanto a que la cosa, sino venga, a ver qué inversor viene, triqui, ahora lo ves, ahora no lo ves y doy el pase, ¿no? No siempre, ojo, que hay grandes inversiones digitales y se crea muchísimo valor también, por supuesto, ¿no? Pero cuando tienes procesos industriales tienes que tener una mentalidad de, mira, esto es largo plazo, que en España no somos muy largoplacistas, por ejemplo, por poner un caso. Tienes que apostar por tecnologías. ¿Por qué? Porque cuando estás a largo plazo, como tú abras la puerta a una muy buena idea que genere mucho dinero, resulta que si tú no tienes una patente o una buena tecnología, viene alguien, pone billetes y te acelera y te sobrepasa, solo con billetes al peso, ¿no? Y luego también está esta cultura de crear equipos que sean de verdad cercanos a la tecnología, a esas nuevas novedades, ¿no? Si no tenemos esos elementos, ¿no?, de estos equipos que realmente sean conocedores de la importancia de que es un know-how, un secreto industrial, una patente, cómo se transfiere, ¿no?, acercarnos a centros de investigación. En España tenemos un problema que al mismo nivel de facturación, pues nuestras empresas de 30 a 40 empleados son bastante o súper refractarias a la innovación, mientras que en países como, por ejemplo, Alemania, Suiza, tienes empresas de 30 a 40 empleados que los tíos hacen I+D sin parar, ¿sabes? Y eso, claro, les da una fortaleza envidiable. Y aquí, claro,
Cuando hablamos de tecnología, que cada vez es más compleja, hay que centrarse muy mucho en cuáles son los retos, ¿no? Y cuáles son los objetivos que hay que solucionar, ¿no? Y hoy en día, retos complejos requieren cooperaciones complejas, ¿no? Efectivamente. Entre gente que puede ser competencia, entre lo público y lo privado, en la hora de regular sobre esa innovación. Totalmente. Es decir, ¿cómo creéis también que hay que mejorar ahí para que el ecosistema FoodTech tenga sentido? Dani, si quieres aportar. A mí me gustaría Estás añadir... muy callado, ¿eh? Tienes que hablar. No, es que me interesa mucho lo que dice Alberto desde su asiento privilegiado, y quería añadir a lo que dice Rubén la aplicación a uno de los mayores retos que tenemos ahora, que es el tema de la sostenibilidad. Entonces, aparte, todo el tema de colaboraciones, que es súper complejo y bonito por complejo, también cómo la tecnología puede aportar a esto. Pues si queréis intento fusionar un poco la respuesta. Sí. Tenemos que tener todos muy claro, porque la ONU ya lo identificó en su momento cuando sacó lo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que sin ciencia, que es la fuente de la tecnología, no va a haber solucionado los retos de sostenibilidad. O sea, es imposible, porque los retos de sostenibilidad, si os dais cuenta, es, por así decirlo, hemos generado una serie de disfuncionalidades con la historia de justo antes de ahora, ¿vale?, que con lo que hacíamos justo antes de ahora no lo vamos a solucionar, ¿vale? Entonces, para solucionar estos problemas que tenemos acumulados, ¿no?, el CO2, microplásticos, un montón de retos de cambio climático, etcétera, etcétera, pues necesitamos pensar cosas nuevas que no existían, porque si no, no habríamos generado esos problemas, ¿no? Y la herramienta que tenemos para pensar esas cosas nuevas, la realidad es la ciencia. Y sin ciencia no vamos a poder, por ejemplo, eliminar los microplásticos. Sin ciencia no vamos a poder dar el siguiente paso de energías renovables, que las energías renovables pues también tienen sus retos a día de hoy, ¿no? ¿Qué hacemos con la fibra de carbono de las palas de los aerogeneradores? ¿Qué hacemos cuando haya que reciclar paneles fotovoltaicos, que es Aluminio y todo. es una movida reciclar eso, ¿no? Entonces, pues la respuesta a los retos que tenemos ya, que los vamos viendo, y los problemas reales que tenemos encima de la mesa, están en la ciencia en la inmensa mayoría de las veces, porque todo lo que todo lo que conocemos ya ha dado el juego que tenía que dar. Y sabemos a dónde nos lleva, ¿no? Haciendo lo que sabemos hacer ya hoy, estamos donde estamos, ¿no? Que está bien o mal, o de eso ya yo creo que estamos regulín, tampoco voy a poner lo que estamos muy mal, pero para poder solucionar toda esa montaña de problemas que hemos generado, le contaba antes a Daniel un caso de una empresa que tenemos de eliminación de microplásticos, que por cierto los microplásticos se han encontrado ya en la sangre de cerdos de granjas de carne, en placentas humanas, de niños que nacen, en el ciclo del agua. Pues eso es un problema que hasta hace 2 años no se sabía resolver. Ahora está nuestra empresa y alguna más. La nuestra de momento es la que tiene Captoplastic, es la que tiene mayor desarrollo y mayor alcance. Pero el problema del microplástico, que cuando tengamos solucionado el tema del CO2 empezaremos a fijarnos a ver qué coño hacemos con el microplástico, lo ha solucionado la ciencia, porque no se sabía qué hacer. Había un problema de microplástico enorme generado anteriormente, en la época anterior, y que nos estamos comiendo ahora, y que el efecto grande se lo van a ver en primera persona nuestros hijos, ¿no? Entonces, sin ciencia no vamos a poder solucionar esos retos seguro, ¿no? Y sin ciencia no tendremos esa industria que necesitamos para afrontarlo. Entonces, establecimiento de hechos, ¿no? Concepto desarrollado en el libro, hablas de un camino. La reflexión final es, ¿hay camino para la industria tecnológica española, en concreto para la de FoodTech? Hay muchísimo camino en FoodTech, creo, fíjate que es de las que más, después de conocer el ecosistema, porque hay una cosa muy importante que se ha mencionado durante esta jornada y que no se suele tener en cuenta, ¿no?, en este mundo hiperglobalizado, hiperfinanciarizado, que es que la cultura es un factor que va a dar una fortaleza, ¿sabes? En España tenemos una gran cultura de generar comida, ¿no? O sea, es la realidad, ¿no? Desde la calidad organoléptica, por así decirlo, ¿no?, de sabor, de que esté rico, y producimos más que calorías para el consumo. Y eso, si sabemos darle los ingredientes adecuados, va a florecer. O sea, es que es muy fácil que en España podamos ser la referencia mundial en alimentación. Ya somos en Europa, probablemente, ¿no? Pocos países destacan más que España en alimentación, otra cosa que lo vendamos mal y que nosotros mismos no nos lo creamos. Pero yo creo que si hubiera una penetración profunda de tecnología e innovación en el sector agrotech, España seríamos la Y pasa por la cultura esto. O sea, que hay que sensibilizar el entorno rural entonces con cultura tecnológica. Que no es fácil. Cuesta mucho hablar, pero luego a la hora de ponerlo en práctica, como decíamos durante esta jornada, o sea,
¿Tú tienes alguna receta, truco, sugerencia para que esto pase? A ver, el mundo rural, que lo conozco no tanto como COAPSA, Como ¿vale? usuario. Como usuario, pero lo conozco bastante el tema de despoblación. Yo conozco bastante el concejo de Ponga, que es el concejo con mayor riesgo de desaparición, no de reducción, sino de desaparición total poblacionalmente en 20 años, ¿vale? Te das cuenta que, por desgracia, la gente está desapareciendo esos territorios, pero se están dejando espacios en blanco. Es decir, puede venir nueva gente a complementar lo que había o hacer cosas totalmente nuevas. Porque no nos olvidemos que en España hay territorio que está, no es que haya poca gente, es que se va a quedar vacío totalmente, inmensas extensiones de terreno, ¿no? Entonces, creo que lo que decía un poquito, antes se decía, ¿no? Creo que lo decías tú, Rubén, como que como siempre están contando dramas del mundo rural, nadie está en el cole o en la FP o en la universidad y dice, joder, cuando acabe me quiero quiero una granja de lo que sea, de avestruces, de vacas, o quiero dedicarme al agrotec, o quiero desarrollar, pues quiero cultivar insectos o enzimas o cosas chulas, ¿sabes? Cosas nuevas que van a suceder. La gente no se lo plantea, ¿no? Pero el mundo rural creo que necesita una narrativa, pero no desde la ciudad, sino desde el mundo rural, que creo que tenemos que ayudar a construirla, nosotros. Yo creo que además de la narrativa, y que claro, es el sueño bucólico, ¿no? La Arcadia de... Pero es que esa es una narrativa mala. Estoy de acuerdo. Yo creo que el truco ahí, seguramente una de las herramientas que ayudaría mucho este proceso es la infraestructura. O sea, lo que vimos durante el COVID. O sea, pequeños pueblos que se están armando con herramientas digitales, con infraestructura de 5G, etcétera. Esto hace que los digital nomads y toda esta gente vaya allí y trate de solucionar problemas locales con tecnología que llevan desde la ciudad. Pues con esa narrativa finalizamos este podcast. Agradecer a Alberto que hayas estado este ratito con nosotros. La verdad que valoramos mucho tu opinión, ¿no? Porque tienes experiencia sobre terreno, ¿no? Que es lo que más valoramos en este podcast. Y con esto, pues agradecer la atención. Nos seguimos viendo en el siguiente podcast de Alimentación Futuro. Muchas gracias. Genial, gracias. Gracias.